particularmente esta última información que descarta pólvora en las manos de Nisman? Yo la lectura que hago es que la muerte de Nisman hay que analizarla en una secuencia de hechos que han sucedido en la Argentina. La presentación de una causa muy importante que presentó el fiscal, causa que involucraba a la Presidenta de la Nación o que involucra a la Presidenta de la Nación y al canciller argentino. Luego una presentación que el día de ayer iba a hacer en la comisión que yo presido el fiscal Nisman y de golpe la muerte. Yo hablé los días previos con el fiscal estaba trabajando, concentrado en la causa, trabajando con su equipo, trabajando para prepararse para el informe que iba a dar en el Congreso, y de golpe se habla de un suicidio. Por supuesto que no soy quien para evaluar las pericias técnicas y deberemos seguir esperando que la fiscal resuelva, pero a mí me parece que el gobierno ha intentado demasiado rápido cerrar la hipótesis del suicidio, lo ha dicho la presidenta, el jefe de gabinete, y nosotros queremos darle más tiempo a la justicia para que la investigación sea seria, sea responsable y nos traiga la verdad. Diputada Bullrich, usted conversó, me contaba recién, con el fiscal durante el fin de semana, porque él ayer lunes, se supone en la tarde, iba a presentar ante esta comisión sus argumentos para sostener que el gobierno estaba encubriendo a los responsables del ataque a la AMIA en el año 94. ¿Usted notó algo raro en el fiscal? ¿Pudo conversar con él algo quizá extra parlamentario o estrictamente judicial que a lo mejor le hiciera pensar que algo raro podía ocurrir? La verdad es que en ningún momento noté una conducta que me llevara a pensar que el fiscal pudiera tomar una decisión de suicidio. Es como si uno habla con las personas, está llevando adelante una tarea y de golpe está en un café y uno se va al baño y se suicida, ¿no? Parece una cosa como muy tirada de los pelos. El fiscal estaba muy concentrado, trabajando, preguntando cómo iba a ser la audiencia, pidiendo garantías de poder explicar, hablar, de reserva en la audiencia, justamente porque había información clasificada y muy importante. Por supuesto que me comentó el fiscal que estaba amenazado, todos lo sabíamos, los argentinos lo sabíamos y sobre todo los diputados, y que había una escucha que lo había inquietado mucho en la causa que había presentado, que era una escucha de un agente de información argentino que le había pasado información sobre él y su familia con detalles muy específicos a uno de los acusados iraníes. Esa era la escucha que más lo había impactado, que más lo había preocupado, y que además sentía cómo podía ser que a un fiscal argentino que estaba investigando le pasaran información de ese fiscal a los acusados, en el caso AMIA, a los acusados iraníes. Pero yo lo conocía al fiscal profesional o institucionalmente, pero nada me dio la idea de que podía suceder lo que sucedió. Diputada, ¿cómo se puede entender que un fiscal que investiga una situación de esta naturaleza reciba ese nivel de amenaza? Conversábamos nosotras dos por otra instancia ayer a través del teléfono. Usted me decía, hay un cordón de seguridad que estaba en ese lugar donde vivía Nisman, ahí en Puerto Madero, en el departamento. Hay un montón de cosas que desde acá me cuesta entender, que un fiscal quede con ese nivel de vulnerabilidad cuando lleva adelante una causa tan relevante para la historia argentina. Exactamente, la verdad es que el fiscal tenía una custodia, la custodia estaba afuera, no se entiende por qué en estos momentos tan importantes no estaba más resguardado, más cuidado, más protegido, y por otro lado estaba atacado verbalmente muy fuerte por el gobierno, que todos los días lo atacaba y lo atacaba desde el momento en que el fiscal descubrió, hizo público el descubrimiento de esta causa, de esta rama de la causa central
y que acusó por encubrimiento a la presidenta de la Nación. Estaba bajo fuego, pero verbal. Nadie se imaginó que esto podía terminar en una muerte y estaba muy solo. Evidentemente, toda la custodia estaba afuera, cosa que es bastante sorprendente. Ahora, respecto de lo que pudo haber recopilado el fiscal, diputada Bullrich, ¿qué pasa con todo ese material? Nisman ya no está. Es imposible que siga probablemente verbalizando evidentemente lo que él descubre o las hipótesis que él sostiene, pero me imagino que hay una cantidad de material enorme que debiera estar a disposición de la persona que ahora lleve adelante esta investigación. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a resguardar que ese material no sea vulnerado, no sea violentado y que finalmente la obra de Nisman pueda seguir adelante con las hipótesis que él probablemente sostenía? Bueno, nosotros ayer en la Comisión de Legislación Penal pedimos el inmediato resguardo de esas pruebas y el juez Lijo, que es quien está a cargo de la causa, porque la causa salió de la Fiscalía con un escrito de 300 páginas que el mismo fiscal Nisman presentó el día miércoles, no había llegado a presentar las pruebas, que lo iba a hacer esta semana, pero ya informó el juez Lijo que él está a cargo de las pruebas y se ha responsabilizado del resguardo de las mismas, así que, bueno, nosotros a eso nos da seguridad porque es un juez que ha demostrado su capacidad y su independencia y creemos que las pruebas están hoy resguardadas bajo la justicia argentina. Ahora, respecto de lo que sigue, diputada Bullrich, ¿usted tiene confianza en las instituciones de su país, en la justicia, en la fiscal que lleva el caso? Porque si todo esto está rodeado de suspicacia, de desconfianza de una ciudadanía que sale a manifestarse en distintas ciudades de Buenos Aires, la comunidad argentina en Chile ayer, le comento, frente a la embajada también, pidiendo que se investigue porque, según ellos, nadie cree en esta versión del suicidio, ¿usted tiene la confianza en sus instituciones para llegar hasta el fondo de este asunto? Mire, las instituciones argentinas y sobre todo la institución judicial ha sido blanco de ataque del gobierno desde hace mucho tiempo. En el mes de diciembre se intentaron reemplazar fiscales, nosotros hicimos una presentación judicial, se frenó, se sacaron fiscales probos para poner fiscales partidarios y yo creo que esta quizás es una respuesta a la presidenta de la Nación que pregunta ¿por qué el fiscal volvió antes? Quizás porque pensó que podía caer en esta misma redada de fiscales que fueron sacados de sus cargos para poner fiscales partidarios. Yo le diría que hay muchos jueces probos, la jueza y la fiscal que están investigando en este momento la muerte de Nisman son jueces de la Ciudad de Buenos Aires, no son jueces federales, jueces que siempre lidian con cuestiones penales de orden común, no con el poder, pero son jueces profesionales y buenos, así que esperemos que lleven adelante su tarea bien como lo están haciendo. Además hay algo importante y es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se ha involucrado en el análisis de las pericias y eso también nos da seguridad. Hay que dejar que estos jueces trabajen con autonomía, con independencia y no sean de alguna manera, como ha sucedido con tantos jueces, fusilados por el poder. Acá la presidenta, el jefe de gabinete fusilan a los jueces que investigan al poder político. Ahora, diputada, respecto de otra de las tesis que también se menciona, es que finalmente el hecho de que, por ejemplo, las cámaras del edificio de Nisman no registraran nada o que ninguna persona haya entrado a ese departamento, no necesariamente, señalan algunos, quiere decir que esto fue un suicidio. Probablemente alguien lo instó a hacerlo, lo obligó a hacerlo o lo amenazó directamente a partir de la información que usted nos relataba sobre detalles de su familia. ¿A usted le hace sentido que alguien, por otra vía, qué sé yo, telefónica, correo, en fin, haya instado a Nisman a tomar esa arma y a terminar por matarse? Bueno, en primer lugar, todavía no está confirmado que él la tomó. Justamente las pericias muestran que no había pólvora en su mano, así que todavía eso no está probado. Y la verdad es que hay muchos casos de suicidios que en realidad no fueron suicidios. Acá hemos tenido muchos
y en la historia existen muchos casos donde mecanismos mafiosos hacen que una persona se suicide. Así que vamos a esperar un poco a la justicia. Personalmente, pero mi opinión personal no vale porque acá hay pericias y hay fiscales y jueces que están en la causa. Personalmente no imagino a un fiscal en el medio de una acción como la que estaba realizando de tanta importancia pegarse un tiro el día antes de ir al Congreso de la Nación. No me lo imagino. Bien, diputada, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Nos mantenemos siempre pendientes de los avances, de las pericias y de cómo finalmente se resuelve no solo el caso de la AMIA, que data de tantos años, ¿no?, sino que también esta historia que involucra al fiscal Alberto Nisman. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación con Santiago de Chile. Que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes por llamar.